buenas tardes. Un gusto estar compartiendo esta tarde con todos ustedes y con Benjamín. Agradecerle a la Fundación, a Diane y a Mariana la invitación a participar de esta mesa y moderar este encuentro con Benjamín Liberov, que me parece que es Benjamín es alguien que es conocido, es una figura conocida, es una figura con trayectoria y que tiene además una vida que está más allá de cómo lo conocemos por el turismo y como figura pública, una vida asignada por la política. Cuando pensé en la vida asignada por la política, de distintas maneras creo que todos tenemos vidas asignadas por la política, pues somos fruto de la época en que nacemos y la política es una parte fundamental de eso, pero hay veces que la política nos atraviesa particularmente, y creo que en el caso de Benjamín es así, y por varios lados. Por un lado, él mismo entró muy tempranamente en la militancia estudiantil y política. Cuando yo sacaba la cuenta viendo un poco su historia, que creo que a los 13, 14 años estaba afiliada en la Juventud Comunista, y también decir cómo cambian las épocas, ¿no? Cómo los 13, 14 años de los 60 y pico, qué diferentes a los 13, 14 años de los 2024. Hoy nos decimos, en el liceo, 13, 14 años, ya afiliada a la Juventud Comunista, sí. En esa época era así, era parte del cotidiano y parte de las vivencias. Y tempranamente empezó también a militar a nivel estudiantil, IABA, facultad, etcétera, y fue el representante de la FEU en el CDC, en el Consejo Directivo Central, en el momento del golpe, y eso sin duda fue un primer como cimbronazo, porque a partir de una ocupación en la universidad, Benjamín es de los primeros presos del Cilindro. Y creo que ahí se abre toda una experiencia, porque él está preso inclusive cuando empieza a caer toda la gente de la huelga general. Él recibe a todos los presos que van cayendo con cuentos muy insólitos de salidas para votar y vueltas a entrar al Cilindro, etcétera. O sea, cosas que también nos cuesta concebir, cómo funcionaba la represión en el 73, que era durísima por un lado, y por otro lado esto de que los presos podían salir a votar y volvían y salían con una guardia y la guardia llegaba mamada. O sea, como cosas muy locas para nuestra cabeza hoy y para lo que después va a ser la represión, además, ¿no? Además Benjamín en el 73 ya estaba casado y tenía una hija. O sea que también la vida familiar se empezaba mucho más joven que lo que actualmente estamos acostumbrados a ver. Cuando lo liberan en el 73, viaja a Buenos Aires, en realidad viaja a Buenos Aires con Pérez Pérez, que era decano de la Facultad de Derecho, para una conmemoración de la Reforma de Córdoba, y estando en Buenos Aires en octubre del 73 explota la bomba de ingeniería que sería el detonante para la intervención de la universidad. Y ahí ya no vuelve. Se queda en la intervención, ya le impide volver al país, y poco tiempo después, el 30 de octubre, expulsan a Manuel, su padre, también médico de Camino Carrasco, muy querido en el barrio, lo expulsan, también integrante del Partido Comunista, lo expulsan del Uruguay porque él en realidad era argentino, nacionalizado uruguayo, pero lo expulsan del país y se encuentran en Buenos Aires Manuel y Benjamín. Y ahí empieza otro periplo, que es el trabajo por la solidaridad. Y en estos dobleces que tiene la memoria, cosas que nos acordamos, que están presentes, cosas que no,
y sobre todo la memoria, bueno, sobre todo no sé si más en Uruguay que en otros países, pero bueno, como que en nuestra historia la memoria ha demorado bastante en volver a surgir. Tiene dobleces, tiene partes iluminadas que conocemos mucho, tiene partes más oscuras que conocemos poco, de las que se tematizan poco, y uno de los temas que creo que se ha discutido y tematizado poco es el exilio uruguayo, que fue muchísima gente y que tuvo un rol fundamental en todo el trabajo de solidaridad que se llevó adelante. Y Benjamín estuvo en esa tarea, en el exterior, en el exilio, durante muchos años, y en el 76, estando él en el exilio como parte del operativo del Plan Cóndor, secuestran a su padre, a Manuel Liberov, en Buenos Aires, con Michelini, Gutiérrez Ruiz, con Rosario Barredo, William Whitelow, y sin duda este es uno de los dobleces de la historia de las partes poco iluminadas, porque, como decía Diane recién, el que también Manuel Liberov estuviera como parte fuera uno de los secuestrados, cuyo cadáver no aparece, permanece desaparecido, recién no hace tanto tiempo que se empieza a saber que el nombre de Liberov se vincula a este operativo del Plan Cóndor. Entonces, bueno, Benjamín regresa del exilio a fines del 84, se empieza a volcar a trabajar en la parte de turismo, pero me parece importante también destacar que Benjamín participa activamente en la campaña del voto verde y que integró el comité ejecutivo de la comisión del voto verde. Ocupa cargos en la primera intendencia del FA, después Ministerio de Turismo y Deportes, después Ministerio de Turismo, ocupa diferentes cargos y puestos vinculados al tema turismo. Recientemente publica un libro sobre el tema, El turismo de la izquierda. Y en el 2022 se confirma la existencia del pozo Bacacay, que no se tenía conocido, o sea, atrás de Orletti, en la misma manzana de Orletti, un lugar de detención clandestina donde estuvieron detenidos y donde además hay testimonios de que estuvo Manuel Liberov. Eso inclusive, bueno, la investigación la hace el juez Rafecas, pero actualmente integra la causa Plan Cóndor en Uruguay el caso. Entonces, bueno, una vida intensa desde muy joven involucrada en la política, vivís el golpe, vivís la prisión, vivís el exilio, vivís desde la experiencia familiar, el secuestro, la desaparición, etc. Entonces, bueno, me parece que es una memoria muy importante e interesante para ser destacada y rescatada en estas olas que yo decía de la memoria, sobre todo porque me parece que hay otra parte que es el fracaso del voto verde. Me parece que implicó un golpe tan duro que nos bloqueó una parte de la memoria, de la historia, de la capacidad de recuperar, de hablar del tema, que en el 96, capaz con la primera marcha del silencio, empieza a abrirse de a poco, empiezan a descorrerse velos para que nos permiten recordar y sobre todo que permiten que podamos transmitir de otra manera a las generaciones más jóvenes la historia. Yo me acordaba, ¿vos te acordás cómo nos conocimos? No. Mirá, me acordé, ¿te acordás? Bueno, fuiste al Prado a visitar a mi viejo y yo estaba en un asado de trabajo y papá me llamó para presentarte.
que además, claro, en ese momento fue muy gracioso, porque para mí eras un señor grande, y me decía, él era el representante de la FEU cuando la intervención estaba en el Consejo Directivo Central. El otro día me acordaba de al lado de la panadería, exactamente, la Casa del Prado. Entonces, bueno, un poco a partir de todo este relato y esta vida atravesada, supongo que preguntarte cómo impactó el Plan Cóndor en tu vida, por todos lados, ¿no? Por dónde no impactó, pero sí capaz que, no sé, los aspectos que para vos sería importante o te gustaría subrayar, sobre qué temas te parece que es importante echar luz, o para vos echar luz contribuye. Y bueno, ya esa es más brava entre las cosas que nos sugerían en la mesa, que es también para pensar el hoy. ¿Cómo traemos todo eso para el hoy? Pero bueno, todo tuyo y te escuchamos. Bien, primero muchas gracias a todos los que vinieron pensando que de pronto puede decirse algo interesante. Correcto. Lo acerco. Perfecto. Bien. Porque puede hablar si quiere comer. No, dije que lo usaba, no lo iba a usar así. Primero entonces agradecerles a los que nos están acompañando, entre los cuales hay muchos con los cuales he compartido gran parte de la vida, que hoy puedo comentar. Algunos son responsables de lo que me pasó también. Pero, en primer lugar, por lo tanto, a ustedes, en segundo lugar, a la Fundación Mario Benedetti, porque generó este espacio, esta posibilidad de reflexionar y haber pensado que puedo decir algo interesante. Desde ya, muchas gracias por eso. Tercero, diría no una advertencia, pero como una nota, un asterisco y una nota al pie grande, que es que esto es, o lo que voy a transmitir de alguna manera, tiene que ver en muchas cosas con la familia, ¿no? Hubiera sido imposible sin la familia. Y parte de esa familia son algunos de los que están acá. No es solo el apellido o los apellidos lo que hacen a eso. Entonces, es impensable que uno pueda estar relatando esto sin mencionar que esto también afectó a la familia. Y si hoy, después de más de 50 años, estamos juntos con Esther, es porque la familia estuvo y está. Dicho esto, quiero decirles también que debe ser, hacía tiempo que cuando me decían que tenía que hablar de algo no me costaba tanto. Porque recomponer el tiempo, como lo dije para Luis, es de las cosas más difíciles, o casi imposible. Entre otras cosas porque cuando la memoria se va perdiendo, tampoco hay lagunas sobre cómo se puede reconstruir esa memoria y reconstruir ese tiempo. Entonces, fue meterme en el túnel del tiempo, porque si bien es el Plan Cóndor, es hablar de la infancia, pensar cómo era la familia, cómo era el barrio, dónde vivía, qué hacía. El liceo, antes de la universidad, fue en el 10, en el Va Ferreira, de la avenida Italia Viejo, del bar de los Cuatro Vientos, en el momento en que se comenzó a trabajar por las demandas del boleto estudiantil en el 64, y ahí empezó a funcionar, hacerse CESU, que fue antes de ingresar a IABA. Y ahí conocí también a Esteban Valenti y al Dogo, que el Dogo era un perro muy fiel que nos defendía, porque en aquella época el Uruguay transitaba, y eso es lo primero que me gustaría señalar, transitaba un proceso de latinoamericanización, a partir de la reforma monetaria y muchas otras cosas, la economía, el país, y fue marchando. Yo estaba al margen, en eso sí, no soy tanto, que puede ser que alguno de los que está acá lo vivió,
La ley orgánica del 58 no fue parte de mi lucha en ese momento, pero efectivamente el cambio de los colorados a los blancos no fue por casualidad. Los 100 años de gobierno no fueron por casualidad. Y entonces esos cambios se fueron dando sobre la vida de todos nosotros. Es cierto que efectivamente yo soy del Pereira Rosell y vivíamos, papá vino en el 43 de Buenos Aires, perseguido, era del Partido Comunista, y por lo tanto los peronistas no toleraban al Partido Comunista. Y una mañana en Concepción del Uruguay, el comisario de Concepción vino y le dijo a mi abuelo Santiago: Simañe, mi viejo, no se va, tengo que venirlo a buscar hoy de noche. Y el viejo subió a Colón y en un bote cruzó a Paysandú. Y en Paysandú no conocía a nadie, y no sé, no llegué, nunca me explicó exactamente cómo fue que conoció a la familia de los Peralta, del Wander de Paysandú, que tenían una farmacia, que le dieron cobijo por unos meses y después bajó, trabajó en el frigorífico Anglo y después vino a Montevideo, trabajó como enfermero para la Sociedad Cosmopolita de Mozos y terminó los estudios. En esa generación que tenía también a Tabaré González, que tenía a Buño, que tenía muchos que hicieron mucho por este país. Y en el 52-53, efectivamente, ya ahí estábamos en una pensión de la calle Médano, teníamos 2 cuartos. Arriba de donde vivíamos nosotros vivía la familia Verderosa, que era para los viejos, saben que eran, o por lo menos ahora lo digo y lo van a entender, eran los dueños de la zapatería Hollywood el 18 de julio 1511. Y las milanesas que hacía doña Elena eran muy buenas y bajaban con una chismosa por el agujero de la puerta. Y en el 53, cuando llegamos, Camino Carrasco 4873, efectivamente ahí puso el consultorio y empezó a trabajar. En esa época, entre Pan de Azúcar y el aeropuerto habían 2 médicos. Y toda esa zona se desarrolló a partir de las textileras por la calle Vieja, Veracierto, Olifuero y Chirigoyen, que trabajaban 24 horas. Y los que llegaban en oleadas eran inmigrantes italianos fundamentalmente, se fraccionó frente a Sadil, a Itesa, más arriba a Ilu, no tanto, Campomán, no, Ilu. Y después no alcanzaban los terrenos ahí, y sobre Camino Carrasco estaba la Quinta de los Portugueses, que la rellenaron, y entonces empezaron a fraccionar, que es todo el barrio que está enfrente a lo que fue mi segunda casa, Camino Carrasco 4769. Y cuando nos pudimos para arriba, efectivamente, mi padre puso una relojería, junto con el gallego Mourinho, que fue el que me enseñó el oficio. Y parte de esa infancia, de ese oficio, fue lo que me permitió después, cuando me casé, trabajar arreglando relojes, y no como ayudante arquitecto porque ganaba menos. Y al lado de donde estaba mi casa en ese momento, después fue el sindicato de TEM, que era lo que estaba en Camino Carrasco, que ahora está la Coca-Cola, creo que es, una cosa por el estilo. Ahí estaba la fábrica de productos TEM. Entonces, ese era un poco el cuadro de situación, donde era jugar en el campito al fútbol, que estaba frente a mi casa, con los amigos del barrio, y ir a la escuela. La escuela fue la de los Portones de Carrasco, porque era la única que tenía jardinera en el barrio. O sea que a los 5 años podía ingresar. En la 63, que estaba frente a los ladrilleros, no tenía. O sea que había que tomar ómnibus. Y yo conversaba el otro día con Esther y quien me cuidaba era el guarda del ómnibus, porque iban siempre a la misma hora, entonces yo tomaba el ómnibus, me bajaba en Portones, volvía y me bajaba el guarda, o me avisaba si me dormía, o por el estilo. Entonces, ese es un poco el cuadro de situación, donde en la inundación en el 59 teníamos que acompañar a mi padre a buscar una bomba de extracción de agua porque se inundaba el sótano. Y era un lugar donde yo sabíamos en casa, cuando se enfermaba alguno de sus pacientes,
si tenía plata, porque si no era intercambio de gallinas y lo de la fruta de estación y demás. Entonces, ese era el cuadro de situación. Después el liceo y empezaron esas movilizaciones efectivamente. Entonces yo, aparte de esta infancia o este proceso, digamos, yo quiero para los que están decir antes de que se vayan de que quería decir que quiero hablar. Además de eso. Entonces, la infancia fue una infancia feliz en esa latinoamericanización. El Plan Cóndor, que ahora no llegó como Plan Cóndor en el 75, ¿no? Miremos un poquito, hagamos historia y entonces vamos a encontrar que a Soledad Barret la marcaron en los muros con cruces esvásticas, el Monde y el Med. Dicho sea de paso, Google no lo encuentra, al Monde y al Med. En Wikipedia está. Entonces, esos grupos fueron la antesala de Azul y Blanco y del movimiento de reafirmación nacionalista y la JUP. O sea que el proceso no fue por casualidad, y los servicios de inteligencia, yo hoy estaba buscando, no lo traje ahora, pero tengo un pedacito, o sea, en la novela de Utazzoni, de Cocurs, sobre la muerte, que mataron a un criminal de guerra, yo tengo el archivo por el cual a papá lo empezaron a seguir en el 65 por eso. Y había gente que le mandó cartas al comisario Otero diciéndole que mirara si el médico judío comunista que estaba en Camino Carrasco no había tenido que ver con el operativo del Mossad. Y entonces, muy folclórico ver cuando le dicen esa gente que tenía que ver con alguien que criaba pollos y perros. Y entonces empezaron a citar gente a la jefatura para hacer interrogatorios, y efectivamente era así, se atendían con un médico, ¿no?, que era judío y comunista. Y eso siguió, o sea, los antecedentes, aunque están muy fragmentados los archivos que hay del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, de todas maneras el seguimiento se hizo sistemáticamente, como se hizo para una parte enorme de la población de nuestro país. Entonces, también quiero hablar efectivamente de la vuelta a la democracia, lo que significó para mí, dentro de eso, el voto verde, que tú mencionabas recién, y lo que son los derechos humanos, en definitiva, en la historia del pueblo uruguayo. Quiero hablar también en parte de la invisibilización que tú mencionabas de Manuel, y por qué yo entiendo, no quiere decir que sea por eso, pero por qué yo entiendo que fue invisibilizado en parte. Quiero hablar del valor del artículo 4 que se empezó a aplicar en el 2005. Quiero hablar del valor de la Fiscalía, de los delitos de lesa humanidad, y de Ricardo, que agradezco mucho que nos acompañe. También del valor que tuvo un spin-off, una consecuencia del COVID, que alguien, Graciela, el otro día mencionaba, de cómo se territorializó los 20 de mayo producto del COVID, y por qué pudo ser, o a mi modo de ver, por qué pudo ser. Una cosa que también me parece importante, por qué yo reivindico que el 20 de mayo y el plebiscito del no o la fecha del Río de Libertad tienen que ser fechas patrias. Entonces, dicho esto, voy a tratar de arrancar medio rápido para que no se duerman. Muchas veces uno realiza recomposiciones del tiempo por pedazos, pero no como en este caso, que hay que tratar de sumar elementos. Y es muy difícil. Muy difícil porque además hay que hacerlo relativamente breve, entonces van a quedar cosas por el camino. Tal cual tú dices, efectivamente, yo en octubre del 62, acompañando el proceso electoral, me afilié a la Juventud Comunista. Si me preguntan exactamente qué creía yo del mundo en ese momento, no sabía. Lo que sabía era que cuando volvía de la pintada de cal, había que bañarme.
Y mi viejo se afilió al Partido Comunista en febrero del 63. Y fue en el 62 que por primera vez él ya era ciudadano legal, tenía derecho por la ciudadanía y fue candidato en el puesto 5 de la 1001 y trabajaba desde mucho antes políticamente. Entonces, esa situación hizo que en febrero del 63, yo lo he contado también, bueno, habían pasado las elecciones, la izquierda entre la UP y la 1001 habían tenido una cierta votación y las discusiones de por qué no habíamos ido todos juntos, etc. Lo cierto es que el Uruguay empezaba el verano y había que ver cómo se seguía haciendo cosas, y ahí surgió la idea de hacer el tablado Alcanzame la escopeta. Que es muy original cuando dicen que la izquierda y el carnaval. Después uno escucha, hay un libro de Rodolfo Porrín de los años 30 de Montevideo, Ciudad Obrera, y yo lo recomiendo vivamente porque ahí se puede ver un proceso de toda la sociedad uruguaya hasta los años 50 que muchas veces es distinto al que nosotros nos imaginábamos o el que dicen. El tablado Alcanzame la escopeta fue diseñado por los dos escenógrafos que tenía el galpón, que eran Fifina y Gayol, que eran de los mejores escenógrafos, y que era una escenografía de un tablado vacío donde había un gaucho arrodillado agarrándose la cabeza y una mano extendida, y sobre el público colgado en tensores había un sapo con una casa, una lechuza con un boleto, o sea, la inflación galopante, por decirlo de alguna manera. Y en ese lugar, ese diseño se hizo y el barrio trabajó para hacerlo en los campos de la Quinta de los Portugueses, frente a casa, y quien pintó esos muñecos en tela fue Manuel Espínola Gómez. Y quien le prestó a mi padre el galpón para hacer esos muñecos fue el Loco Pamento. Para los que no lo conocen, es el padre de los Esper. Vaya a ser el caso que uno de los hijos de Esper fue el que me puso el revólver acá en el año 90 cuando se hacían los concursos de carnaval. Todo el mundo sabía que yo era los Diablos Verdes, pero él, los saltimbanquis, y creían que yo estaba trabajando, caminando, como se dice en carnaval, para esos días. Yo no tenía nada que ver con eso, y ese año tenía un gran cuplé que lo hacía Alejandro Camino, que era el grafitero, espectacular, que hubieran tenido que ganar, sin embargo empataron. Y se hizo en el Hotel Carrasco, el fallo de la lectura tradicional. Entonces, cuento esto para que se entienda que el Plan Cóndor afectaba a una familia, a un barrio de determinadas características, con inmigración y demás, y que al decir 2 médicos en ese barrio, papá durante mucho tiempo tenía un escalonado, un circuito de teléfono para llamar por teléfono a casa para que no hubiera un llamado de un paciente que tenía que ir a hacer otra vez un montón de kilómetros para atrás. Entonces estaba el Bar San Borja, el del Boyero, en Cativo y Camino Carrasco, y San Borja estaba en la Cruz de Carrasco, y el otro era el Cooper, después de cruzar el pueblo. Entonces, en ese cuadro estaba también organizar el Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Carrasco, que nunca permitieron que se organizara. Los Ollenar jamás permitían eso. Y al final ocurrió que un día acusaron a un obrero de robar una cabeza de ganado, y fue la primera vez que se hizo la huelga y surgió el Sindicato de los Obreros del Frigorífico de Carrasco, y el periódico que empezaron a sacar se llamaba La Cabeza. Pero cuando estaba el conflicto, cuando cruzábamos Camino Carrasco para entrar en Paso Carrasco, nos corrían a balazo. Porque eran tiempos en que uno dice el Pacífico Uruguay, pero eso existía. Y la García Lago, que todos esos terrenos del Paso de Carrasco eran de la familia García Lago, efectivamente eran pacientes de papá. Así que si se enfermaba alguno, sabíamos que esa vez cobraba
distinto que en especie. Entonces el liceo empezó de alguna manera y esas movilizaciones por el boleto fueron dejando las primeras ocupaciones y el acceso. Después, secundaria, la hice en el Yaba, donde reafirmación, que uno se debe acordar, era mayoría. En el Yaba no era mayoría a la izquierda. Después en el 67, 68 cambió, pero cuando yo empecé era mayoría reafirmación, que eran los sectores que respondían a la derecha del Uruguay por aquel entonces. Pero ya en el 67 y 68 el cuadro era completamente distinto y yo recuerdo que con las medidas prontas de seguridad se dio un proceso ya complejo y que ya en el 68 de las primeras cosas que ocurrieron que mostraban los cambios cualitativos que tenemos fue cuando comenzaron a existir las escopetas de caño recortado y los perdigones. En una manifestación en el Palacio Legislativo frente a Medicina sentíamos impacto pero no sabíamos bien qué era, entonces después empezamos a mirarlo. En aquel momento teníamos no tenía Gamulán, eran de los de tierra, Montgomery, teníamos Montgomery, y entonces ahí se citó un Consejo Federal extraordinario para ver cuál era la respuesta que hacíamos. Y así se fue, el proceso fue complicándose. Entonces, en la Facultad de Arquitectura, a su vez, fue el periodo en el cual vino Rockefeller, y había aparecido la gripe Feller en aquel momento. Entonces, también por aquellos años, Seregni vivía enfrente de la Facultad de Arquitectura. Y entonces fue la época, poquito después, de la militarización de los bancarios. Entonces, en la esquina de Boulevard y Boulevard, en el muro grande que tiene la Facultad de Arquitectura, ahí Paco Laurenzo, enorme Paco, había diseñado gorilas con unas armas, ¿cómo se llaman las que tienen el cuchillo en la punta? Bayoneta. La bayoneta, y arriba había como un oficinista tratando. Con lo cual recibió el Reverdito, que ya estaba de decano, recibió un llamado de alguien que era el jefe de la región militar número 1 en ese momento y dijo que o lo sacábamos o tenía que retirarlo. Entonces resolvimos violentamente resistir. Pero ocurrió, y eso significaba llevar las mesas de dibujo arriba de la facultad y ponerle gomas, ¿no? Pero bueno, todo eso se preparó. Obviamente perdí la asamblea, que me parecía que era un disparate eso. En la Facultad de Arquitectura milité por 6 años y no gané nunca una asamblea. Y la vez que gané fue victoria 2, victoria 3. Me pidieron reconsideración y la ganaron. Y un compañero muy querido, el Mono Herrera, no se le ocurrió mejor cosa cuando estaban ya empezando a ver cómo sacaba que tirar una bomba de estruendo. Con lo cual nunca vi gases tan potentes como los que tuvimos esa vez. No pudimos tirar nada, borraron el cartel y se fueron. O sea, ese era el proceso en que de alguna manera también veníamos, que se acompañaba con un proceso unitario desde el punto de vista del movimiento obrero y con la particularidad de esa famosa frase obreros y estudiantes unidos y adelante. O sea, ese era el proceso en el que veníamos, Congreso del Pueblo, pues CNT, pues Frente Amplio, y una realidad histórica que no conoce antecedentes políticos de una unidad de fuerza democrática y de izquierda tan amplia como la que el Uruguay ha tenido y que se ha mantenido y ha resistido a la dictadura. Lo que ella señalaba, efectivamente, estábamos ocupando la universidad cuando el golpe, y fue el día que salió la manifestación con Lichtenstein, Pérez Pérez, todos los decanos, no hacia el centro, sino hacia el obelisco. Y cuando volvimos, yo escuché en la Radio Carve, que había escuchado que había habido un atentado a Lichtenstein. Y Lichtenstein estaba conmigo en la universidad.
Dicho sea de paso, el que me anuncia el golpe de Estado, que me llama a Sierra 1720, para los más jóvenes Fernández Crespo, es Jaime Pérez, me dice, está decretado, va a haber golpe, hay que reunir el Consejo Directivo Central. Y yo salí a buscar a Lichtenstein, en la calle Boulevard Artigas, arriba de la confitería Lombú, creo que se llamaba, el Candelón y demás, que vivía ahí arriba, y traté de convencerlo de que efectivamente iba a haber un golpe. Bueno, al otro día de mañana se reunió el Consejo Directivo Central, sacaron la resolución y la movilización. Lo cierto es que Lichtenstein me dijo, voy para casa, desde la universidad en ese momento. Entonces lo planteé en ese momento a Esteban Valente, que estaba en la universidad, que era el responsable universitario en aquel momento. Me dijo, bueno, acompañando, y otros dos chicos de la UTU que estaban ocupando también, llegamos a Guayabo y Eduardo Acevedo, en un ropero, nos paró porque había estado las muertes de Ramón Pérez y eso en esos días, ya se había hecho el círculo alrededor de la universidad. De pronto no lo cuento exactamente cómo fue, porque ya a mí me está ocurriendo de no saber exactamente algunas cosas, pero que sí sé, porque ahí nos dejaron seguir a Lichtenstein y nosotros marchamos para adentro, primero a la comisaría, a la quinta, la que está en la calle Paysandú. Ahora tienen otros números, pero en aquel momento creo que era la quinta. Y entonces el comisario, estuve ahí, fíjense en lo que son las cosas. A mí con ese viejo Montgomery me encapuchan y, bueno, golpean un poco en el ropero, etc. Y en el medio de la golpiza yo siento que me ponen algo en la mano y yo aprieto, me dijeron apretar y siguieron dando. Cuando llegamos a la quinta, encapuchados, nos tuvieron de plantón un rato, yo seguía apretado y no sabía qué tenía. Me había olvidado que el comedor universitario estaba abierto y que los estudiantes iban a comer, que la universidad era quien pagaba. Y en la universidad me habían dado el dinero y lo tenía arriba para darlo a la gente en el comedor. Cuando eso pasa, miro que eso está ahí. Entonces pido para hablar con el comisario, finalmente me atienden, y perdonen la expresión, de pronto no es correcta, pero me llama y me dice, está tu viejo en el teléfono, tené cuidado que está pinchado, sigue rompiendo la pelota en Camino Carrasco, dice el comisario. Entonces arreglé, mi madre vino, yo le devolví el dinero y se llevó el dinero, era otro. Y fuimos al otro de la tarde, ya fuimos para el cilindro y éramos los primeros 5 en el cilindro. Después, tal cual ella relató, con la manifestación del 9 de julio y el popular, llegamos a ser 500 y pico allí. Y un lugar muy peculiar, porque era un régimen extraño para un establecimiento de recreación, lo controlaba Telechea, y se metían acá teniendo un montón de bultos que no significan nada cuando hay que resolver otras cosas. O sea que estaba caliente con estar ahí, cuando él tenía un antecedente por el departamento 5 de conocernos a todos prácticamente. Pero ese lugar nosotros arreglamos el agua caliente, teníamos leche caliente, algo de comida, porque ahí llegaban muchos de los que traían muy golpeados de los cuarteles. Entonces a mi padre, que había montado una ratonera en la casa, y estaba Esther, estaban mis hijas, estaban mis hermanas, estaba mi madre, y papá tenía un acuerdo con mamá que si se montaba una ratonera él se entregaba. Entonces vino, se lo llevaron, pero no sabemos a dónde, no se sabía dónde. Entonces una noche traen un grupo de gente de ANCAP, de los que habían participado en la apagada de la antorcha, de la llama, y empiezan a hablar ahí entre ellos, ya más aplacados, etcétera, y dicen, no, lo único raro allá en el kilómetro 14 es que cuando íbamos al baño, alguien venía y nos tiraba por arriba las cosas caramelo de naranja. Bueno, entonces yo le avisé a mi madre que papá estaba en el kilómetro 14. Porque durante la época de la CUP, el MON, del ENME, que papá dirigía Codepale, efectivamente él andaba siempre con caramelo de naranja. Y de hecho le hicieron un juicio
porque decían que distribuía droga y de los caramelos de naranja. El juicio concluyó en una situación que no tenía sentido y papá regalándole un caramelo de naranja al juez. Entonces, mi madre, que se llevaba todo a Camino Castro, porque no era que se podía llevar, entonces, pero supimos dónde estaba, pero nunca lo vi. Lo expulsaron el 7 de noviembre. El 30 se toma la resolución administrativa de la expulsión, el 7 de noviembre, para conmemorar la Revolución Rusa, lo expulsan a Buenos Aires. Y efectivamente nosotros estábamos allá. Cuando se toma esa decisión que tú mencionas, la universidad no tenía dinero para pagar los boletos. Y yo he contado con anterioridad que quien pone el dinero para que viajemos fue la UJC. Y la secretaria de Finanzas de la UJC que me entrega el dinero es Nidia. Estaba la última vez que la vi. Y fuimos, cruzamos, efectivamente, pasó lo que pasó. Y hay muchas cosas, pero ustedes hablan de invisibilización a veces, pero de Raúl Feldman se habla muy poco. Y a Raúl Feldman lo mataron en una tarde en Argentina, en un local de lo que se llama el Movimiento Argentino Antiimperialista, de Solidaridad Antiimperialista en Masla, y papá se salvó porque había salido a comprar los bizcochos, y era un 24 de diciembre, y fue antes del 76. Ese era el cuadro también de la Argentina. Era el cuadro en el cual ya estaban en Capital Federal, en Belgrano, estaba Campo Hermida, Gordon, y en ese recomponer que se hacía al principio en la confitería Richmond en Buenos Aires, estaba Pérez Pérez, estaba Sartú, estaba Michelini, estaba, que era decano de agronomía, ahora no me acuerdo el nombre, que había quedado, estaba Pablo Carnevaro, que venía de una actividad internacional y quedó, y venía también Mayolo, que venía de una actividad y quedó en Buenos Aires. Y ahí se empezó a hacer ese movimiento, pero era tan notorio que teníamos problemas que tomamos una medida de seguridad y dejamos de hacer las reuniones en la Richmond. Entonces nos fuimos al Tortoni. Y el valor del Tortoni es que tenía salida por 2 calles. O sea, les cuento porque esto es parte de lo que estaba. Después, a esa reunión en el Tortoni yo ya no iba mi padre, algunas veces, y a esa alguna vez iba a Gutiérrez. El decano a Revisa, correcto. Gracias, Roberto. Y de alguna forma el cuadro fue de seguimiento, era mucho más complejo. Y nosotros habíamos empezado a organizar los uruguayos que estaban en La Boca, en San Martín, en las textileras, en otros lugares. Y yo quiero también aprovechar esta oportunidad para también reconocer la solidaridad de alguien que también es invisible, o que ha sido invisible, que es Manuel Sadowski. Quizás alguno lo conozca, quizás no, un ingeniero que vino acá y que por la solidaridad uruguaya durante los momentos más difíciles del peronismo hizo amistad con Mayolo, fue docente en la Facultad de Ingeniería y ellos tuvieron una solidaridad impresionante. La universidad, la UBA, que habíamos ido, fíjense que generó condiciones para que los que estábamos en la universidad en ese momento tuviéramos un lugar en el cual los uruguayos que iban a la Argentina sin papeles, sin currículum, sin nada, si nosotros certificábamos que eso era los estudios que ellos tenían, lo incorporaban a las clases prácticas. Estas son de las cosas que no siempre conocemos de lo que fue el exilio, que fue vivir afuera y de las solidaridades que tuvimos. Y bueno, llegó un momento en el cual efectivamente a mí me dicen que bueno, que se había discutido acá y que iba a ocupar un cargo en la Unión Internacional de Estudiantes en Praga, que hacía mucho tiempo que la FEU no lo había ocupado, que incluso se discutía en un congreso, se iba a discutir si lo teníamos uruguayo, si lo quedaba Argentina. Finalmente se mantuvo para Uruguay y así fue que fuimos. Mi padre quedó, y cuando hablo de la solidaridad también, mi padre tuvo que revalidar el título.
y no tenía ningún documento. Y fue por esa solidaridad que lo pudo revalidar y empezó a trabajar como asistente en el Policlínico de la Unión Ferroviaria en la Argentina. Así fue que empezó a recomponer y a vivir. Y era un lugar al cual los uruguayos que viajaban sabían que era donde iban a golpear la puerta en primera instancia. Él siempre tenía la maleta hecha atrás de la puerta. No hubo quien lo convenciera. Yo traté de convencerlo de que en las condiciones en que estaba, él era lo que en medicina llaman un buen ojo clínico. O sea que con un conjunto de información más o menos rumbea por dónde. Yo le dije, viejo, Angola, algún lado donde, por lo menos por un periodo, imposible moverlo de eso. Y yo me imagino lo que debió ser para él que yo lo llevara a los lugares recomendados por las juventudes políticas argentinas para que a él lo revalidaran el título. Digo que para mí de los momentos más complejos a los efectos de entender qué era lo que había pasado con él fue cuando yo cumplí 55 años. Porque en ese momento, yo estaba leyendo una carta de él cuando por Telex llegó la información que me la hizo llegar quien está filmando también. Y era muy difícil, y es muy difícil asumir en ese momento lo que él había pasado en ese momento, lo que le estaba pasando. Y él se autodiagnosticó un cáncer de colon y no había donde poderlo operar, según me contaron. Y al final, en un lugar que lo operaron, no había anestesia, lo operaron con alucinógenos. Por lo cual quedó peleando con los cables durante más de un mes. Y cuando se lo llevaron estaba convaleciente. Y por lo tanto es muy difícil a la distancia entender cómo se vivió eso. De hecho, mi madre, que era argentina, no podía pedir refugio en Naciones Unidas. Mi hermana sí. Entonces mi madre tuvo que pasar, entre comillas, la clandestinidad. Y cuando logramos recomponer por el apoyo de Alejandro Artucio, de la Comisión Internacional de Juristas y la Cruz Roja en Ginebra, a los efectos de lograr sacar a mi madre sale con un salvoconducto de la Argentina, porque el embajador de Suecia la va a buscar al lugar donde estaba y la lleva hasta la escalerilla del avión. Y cuando el avión llega a Río, sube a las Naciones Unidas y le da asilo. Y así es que llega a Suecia. Y luego, por la Cruz Roja Internacional, por reunificación familiar, ella viaja a Checoslovaquia, que es donde nos volvemos a juntar. Perdóname que te interrumpa, pero no puedo evitar cómo a la sombra del cóndor y de la terrible represión, lo que es la solidaridad, las redes, la trama que se forma de cooperación, colaboración, que muchas veces era jugarse la vida, es conmovedora, porque realmente al terror convive con todo esto que estás contando de personas que se jugaron, de instituciones que se abrieron y confiaron en la palabra diciendo te revalida el título, entra, o sea, es impresionante, ¿no? Las dos cosas conviviendo en esa época, ¿no? Tan es así que, digamos, Uruguay tiene un ejemplo de alguien que se la jugó en esos términos, que falleció recientemente, que es Belela. Belela, sí. Belela no conocía a los que estaban ayudando, sin embargo, era así. Ahora, cuando uno ve o escucha las historias de lo que fueron los portugueses con 40 años de dictadura o lo que fue el franquismo, entonces va ubicando cosas de otras características. Y dentro de eso hay un episodio que es la campaña de Amnesty International. Amnesty International no era lo que era conocido, y en todo caso tenía el ejemplo de Solzhenitsyn por algún lado, que se hizo conocido, pero a los efectos de hacer o a tener presencia internacional, Uruguay fue el conejillo de India.
Las dos fotos que salieron internacionales de una persona en tortura colgada y el caballete encapuchado fueron las dos fotos que se tuvieron para el desarrollo de esa. Y fue la primera vez que Amnesty International hizo una conferencia de prensa que se vio en 50 y tantos países. Y ahí surgieron los comités o los grupos que apadrinaban presos políticos en Uruguay y hacían llegar solidaridad, que no conocían nada. Y dentro de eso yo quiero decir que Eric Kaufmann, que de alguna manera es conocido acá en el Uruguay también, era quien estaba al frente de esa campaña en un cuartito chiquito en Londres. Y uno de los que ayudó a visibilizar eso fue Wilson Ferreira, Juan Raúl. Entonces, en esa red que tú dices, yo tengo el conocimiento de alguien, de una uruguaya impresionante, que es Olga Machado, que vivía en Alemania, que era la esposa de David Cámpora. Lo que hizo esa mujer sola, en la soledad, en Alemania, sin hablarlo, construyó un hogar, educó a sus hijos, peleó por su marido, ayudó a la enfermedad, es incalculable. Y esas cosas no se conocen. No se conocen. Y es una pena. Porque yo lo decía cuando empezamos, si algo vale la pena esto, es para el nunca más. Para el nunca más. Y acortando, porque está largo, también es el dolor de no haber podido compartir una primera parte de la vuelta al Uruguay. Fíjate lo que son las cosas hoy. De tarde, Nelson Weinstein, que fue un fotógrafo que sacó las fotos cuando yo retorné el 22 de septiembre del 84, hoy me manda la foto de la primera página del Día en la cual me llevaban detenido. Y eso fue todo un operativo, porque se sabía, ellos sabían, yo no, que tuvieron que hacer toda una operación para sacar el rollo en el cual me habían fotografiado para poder llegar al centro. En la hora no podían publicarlo y fue en el día que se publicó. Pero entonces, entre el 24 de septiembre, incluso ahí se da una situación que es, bueno, me llevan detenido, voy al piso 4, me inventarían lo que traigo y me dan un poncho y me mandan para el calabozo. Y el calabozo, cuando voy a entrar, el milico que venía conmigo, tendría que decir el policía, me dice, deme ese poncho para acá, por lo cual yo le digo, me entrega otro poncho y me dice, tu padre salvó a mi hija. Al otro día fuimos al juzgado militar, en fin, y me mandan para Paraguay y Maldonado, y ahí vino mi suegra, Coca, a buscarme, con Eli, mi cuñada. Entonces, el periodo que yo viví entre eso y que Esther volvió el 10 de noviembre, sí, el Uruguay vivía una euforia colectiva y la gente andaba con una bandera como si fuera la coraza contra todo y abrazaba a cualquiera y saludaba a cualquiera, y desde ese punto de vista fue el momento más feliz que yo pude observar de la sociedad uruguaya, y por eso tanto más doloroso la traición de Julio María Sanguinetti, porque haber enterrado la Concertación Nacional Programática, más allá de que se puedan tener distintas opiniones, pero que era el sustrato sobre el cual salíamos de la dictadura con todo lo que eso había significado, es una gran traición. Lo cual no me llamó la atención, porque por muchos años peleamos para que hubiera un relator especial de Naciones Unidas para el caso de Uruguay. Entonces todos los febreros yo recuerdo por lo menos 5 años haber estado cerca de la Serpiente, del bar de Ginebra, peleando por eso, parecía que iba a salir y no salió. Hasta que en último, ya había pasado el plebiscito y dijimos, miren, ya está el plebiscito, tal, no, ¿cómo lo van a hacer? Entonces me reúno con el representante de Estados Unidos y le digo, oye, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo que pasa? No hay consenso. ¿Cómo que no hay consenso? Todos dicen, ¿usted sabe lo que hay consenso acá en Naciones Unidas? Bueno, supongo que no se opone a... No, es de acuerdo de los que importan. El año después salió el relator especial. Y el relator especial hizo un informe tan malo que no lo trató la Comisión de Derechos Humanos. Y ese informe, que entre otras cosas decía que había mejorado la situación, porque a Miguel Ángel Estrella le habían dado un piano de madera, dice que él habló con un político uruguayo que estaba negociando con los militares la salida.
Ese relator especial fue Pérez de Cuellar, que después llegó a ser el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, este momento que se vivió acá, en el Uruguay, fue brutal y sorprendente. Y yo creo, esto ahora con el diario El Lunes es más fácil, que eventualmente si se hubieran tomado en los primeros 90 días alguna medida con los violadores de derechos humanos, de pronto muchos se iban, porque algunos ya tenían boleto para irse, y se hubiera resuelto de otra manera la situación. Pero Sanguinetti puso en función de sus intereses, no los del país, la realidad. Y esto me hago cargo de lo que estoy diciendo. Por eso es que tanto más válido que hoy el Partido Colorado, partido 2 veces gobierno con él, durante 100 años gobernó, tiene la mitad de votos que tuvo el Frente Amplio en 1971. O sea que si por los frutos conoceréis el árbol, estamos bárbaros. Por lo tanto, en el Uruguay, de hecho, esto que acabo de decir es, en otros términos, una revolución. Que en el Uruguay el partido mayoritario desde hace los años que hace, sea el Frente Amplio, es un país donde hubo un cambio revolucionario en la sociedad. No será el que yo pensaba en el 68, pero es un cambio revolucionario. Y que 15 años, 3 gobiernos seguidos, el Frente Amplio tuviera, y que aún en esas condiciones haya que tener mayoría absoluta, en condiciones amañadas, es un cambio revolucionario en la sociedad. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo y mucho. Y entonces, para que ese cambio que se dio existiera, de mi punto de vista fue el voto verde. La campaña de recolección de firmas, con lo que yo viví personalmente como la epopeya más importante, que fue la ratificación de la firma, las 30.000 firmas que hubo que presentar, tenían que presentarse personalmente, eso es una cosa tremenda. Y ahí sin Germán Araujo y la 30 hubiera sido muy difícil. Ahora, sin Mauricio García, Mamino, también hubiera sido imposible. Y sin Miguel Brezhnev, dando las computadoras, también hubiera sido imposible. Hubo transpiración, heroísmo, demás, de millones de personas. Pero eso para mí vale. Y Galeano, la semana siguiente al voto verde, escribió una nota no muy larga, en Brecha, que decía: un país gris preñado de verde. Y yo creo que efectivamente se ganó en el 89 porque estuvo el voto verde. Y fíjense que en agosto Batalla se fue del Frente Amplio del 89. Haber ganado Montevideo es una proeza. Y desde entonces tener la capacidad de transformar este país en el cual ocurrió una revolución en la sociedad es una proeza. O sea que desde ese punto de vista la vida la hemos vivido con intensidad, con luces y sombras, muchos dolores de pronto, pero como decía Jaime, nada ha sido en vano. Y desde ese punto de vista, yo creo que nunca he planteado que la invisibilización de Manuel no es justa. No fue justa. Como no es con otra gente, por los niños y por lo que es Huitelao Barré, no es justa. No me parece justa. Como yo recomiendo un libro de Omar Moreira, alguien que fue director de cultura, un historiador, director de cultura en Colonia, Los patas de perro, que habla de lo que fue la lucha contra la dictadura en la comarca, cuando el comisario sabía a quién tenía que meter preso. Eso para mí es una especie de Forrest Gump como novela en Colonia, más que en Colonia, en Nueva Albesia. Y yo creo que esas cosas hay que visibilizarlas, porque la historia, que es de otra, no de ahí, por la cual alguien dejaba naranjas en la puerta de una casa de un preso político porque dejaban entrar naranjas en libertad, hay que visibilizarlo. Y yo escuché el otro día en la Facultad de Ciencias Sociales a la esposa de Gesa Stari contando cómo era su vida en la Argentina con sus hijos, que tenían que evitar conversar, no hablar como uruguayos en la Argentina y llevar adelante la lucha clandestina. Y eso hay que visibilizar.
pensarlo. Fíjense, el año pasado yo vi una película, ahora no recuerdo exactamente el nombre, de lo que fue la lucha de dinamarqueses contra la ocupación de los nazis en Netflix. ¿Y qué sabemos nosotros de cómo pelearon los dinamarqueses contra los nazis? Y todas esas películas... de un puerto. Sí, correcto, gracias. Y esas cosas hacen al nunca más. Porque si el 20 de mayo es lo que es, porque todos decimos los jóvenes no están, los jóvenes esto, el 20 de mayo demuestra claramente de que la sociedad uruguaya hace de los derechos humanos algo importante, y por eso tiene que ser una fecha patria, porque es una construcción colectiva, como fue el Río de Libertad, o no, como quieran, pero las fechas patrias no son solo de la lucha independentista contra los españoles o los brasileros, como están discutiendo ahora con Lord Ponsonby. Y eso lo tenemos que defender con uñas y dientes para las nuevas generaciones. Y yo diría que tenemos que avanzar mucho más en la gestión de redes sociales para participar de ellas, todos contando historias que tienen que ver con esto. No para, digamos, agobiante ni nada, no, hablando. Y tratar de explicar, porque si no es imposible que las nuevas generaciones lo hagan, no con nuestra cabeza, que ellos pregunten y tratar de contestar algunas de esas cosas. ¿A cuánto nos ha pasado muchas veces que nuestros propios hijos no digo que nos reprochan, pero por lo menos les llama la atención y uno a veces no habla de determinadas cosas y hay que hablarlo? Entonces, desde ese punto de vista, que yo quería comentarles algunas cosas. Hasta ahora quizás ha sido un poquito más largo de lo que yo quería, pero muchas gracias.